Ajustes en la trayectoria. Es un tema que debe llamarnos, el simple tema, a reflexionar sobre cómo vamos en Dios, cómo vamos con Dios, cómo va nuestra vida. Y yo sé que no hay un creyente aquí que no necesite hacer ajustes en su trayectoria. Todos necesitamos hacer ajustes en nuestra trayectoria con Dios, de una o de otra forma. Según los estudiosos de la anatomía humana, el cuerpo del ser humano experimenta cambios orgánicos cada 18 meses. ¿Entendió eso? Cada 18 meses se producen cambios orgánicos en nuestro cuerpo, invisibles a nivel de células, pero se producen cambios cada 18 meses, según los estudiosos, en el cuerpo del ser humano. Y estos cambios se hacen visibles cada 5 años. Cada 18 meses hay cambios, pero se hacen visibles cada 5 años. O sea que nosotros somos camaleones, cada 5 años cambiamos. Y por eso nosotros entonces, atendiendo a eso, hacemos ajustes para minimizar la evidencia de esos cambios en nuestro cuerpo. Unos se tiñen el pelo, otros ajustan la ropa, otros compran unos zapaticos más modernos. Pero siempre hacemos ajustes para minimizar esos cambios, ¿sí o no? Hay otros que se planchan, hay otros que se cortan. Siempre hacemos ajustes. Estoy hablando de lo físico, ¿no? Cuando se hacen evidentes esos cambios, generalmente nosotros hacemos ajustes para que esos cambios en nosotros no sean tan evidentes. No sé si yo estoy equivocado. ¿Es así o no? ¿Eso es así? Aquí también en los barcos y en los aviones que transitan por rutas específicas, las cuales no obedecen a una línea recta, también ellos deben hacer ajustes en su trayectoria para llegar a tiempo a sus destinos. Para la navegación de barcos, en la antigüedad existían lo que eran las cartas de navegación, que podemos ver allá arriba. Cuando un barco tenía que salir de Santo Domingo, por ejemplo, a Estados Unidos, había una ruta y el capitán utilizaba, o todos los capitanes tenían que utilizar las llamadas cartas de navegación para hacer los ajustes necesarios y llegar a su destino. Y estas cartas indicaban las rutas específicas que debían seguir para llegar a su destino. Pero desde siempre se han necesitado instrumentos para hacer esos ajustes. Por eso así conocemos, por ejemplo, el compás, la regla, la brújula. Y todos esos instrumentos ayudaban o ayudan todavía a los navegantes y a los que manejan los aviones, los pilotos. Ya no con esa tecnología, sino con la tecnología de los satélites y el llamado GPS. Pero siempre se necesitan instrumentos cuando estamos a nivel de barcos y incluso de carros. Usamos el GPS, y en los aviones todo es por instrumentación a través de satélites. Por eso, para ellos llegar a su destino, es necesario siempre que hagan ajustes en la trayectoria. Lo mismo ocurre con nosotros en el aspecto espiritual. Nuestra trayectoria en Dios, nuestra trayectoria al cielo, el viaje es ¿hacia dónde? El viaje, el destino, la meta
es el cielo. Así que en nuestra trayectoria al cielo no corresponde a una línea recta. Como todo camino y en todo trayecto, hay indicaciones y señales que nos muestran cómo llegar a esos destinos. Usted coge cualquier carretera, usted va a encontrar señales, aunque pocas en República Dominicana, pero en Estados Unidos es cada 5 kilómetros, cada 5 metros una señal indicándote. Para que tú llegues, con esas señales, esas indicaciones, tú puedas llegar a tu destino. Sin embargo, en el camino al cielo, estas señales, estas indicaciones, tienen un sentido más estricto. Ya no son señales e indicaciones, sino que son requisitos. Son requisitos que debemos tomar en cuenta, que debe tener todo viajero que se dirige al cielo. Más que señales o indicaciones, usted y yo necesitamos cumplir requisitos, hacer esos ajustes cumpliendo requisitos para poder llegar en nuestro viaje, en nuestra trayectoria al cielo. ¿Se entendió esto? Más que señales e indicaciones para llegar al cielo, esas señales e indicaciones son requisitos. Como hemos dicho antes, cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros recibimos un sello en nuestro espíritu por el Espíritu Santo, y dice que cuando creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo. También recibimos un acta de nacimiento, en la cual consta que usted y yo somos hijos de Dios. Así lo dice Juan 1, 11, 13. Pero esto no significa que usted y yo estamos listos para entrar al cielo, sino que como hijos de Dios estamos invitados a participar en el reino de Dios y a vivir con Él por la eternidad. Por eso Dios a nosotros nos ama como somos, pero se niega a dejarnos como estamos. Son cosas distintas, ser y estar. Somos hijos de Dios, pero no estamos en las condiciones de ir al cielo aún. No reunimos los requisitos para entrar al cielo. Por eso la palabra de Dios nos muestra los ajustes necesarios que debemos hacer si usted y yo queremos tener entrada al cielo. La palabra de Dios nos indica cuáles ajustes debemos hacer. Esto que acabamos de leer aquí del apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 4, nos habla a nosotros, dale allá, nos habla a nosotros de 3 aspectos fundamentales. Despójense de su vieja naturaleza, renueven el espíritu de su mente y vístanse con el nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístanse del nuevo hombre, renueven el espíritu de su mente y despójense de su vieja naturaleza. Estos 3 requisitos representan ajustes esenciales que debe hacer todo cristiano, todo creyente en su trayectoria al cielo. Hablamos algo de esto en el retiro de hombres de valor. Y esto enmarcado en un contexto genérico. Sin embargo, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo utiliza y nos da una visión más acertada, más precisa, mejor dicho. Porque allí, si usted lee en su casa los versículos del 25 al 30, allí nos habla de requisitos específicos y ajustes específicos que debemos hacer. Nos habla de lo que nosotros hablamos, la manera en que debemos ahora hablar como hijos de Dios, en ese nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos habla acerca de la conducta que debemos llevar, de nuestra relación con los demás, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que sentimos, de cómo somos. Hay un detalle pormenorizado desde el versículo 25 al 32 de cómo ajustes específicos en áreas específicas deben ser
necesarios en la vida del creyente para poder entrar al cielo. Por eso digo qué importante es esto, que a principio de años Dios nos hable de esto. Porque como dije ahorita, yo sé que todos, comenzando por mí, necesitamos hacer ajustes en nuestra trayectoria. Caminando en la palabra, nos encontramos con Jesús. Y en ese encuentro Jesús nos dice: ¿tú quieres seguirme? ¿Tú quieres ser mi seguidor? Entonces tienes que hacer un pequeño ajuste. Niégate a ti mismo. Yo creo que es el ajuste más difícil. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos enamoramos de nosotros, nos ensimismamos. Y todo lo que tiene que ver con mi gusto, lo que yo creo, lo que quiero, es el yo. Y a eso es que Jesús te dice: niégate a tu naturaleza caída, a tu viejo hombre, niégate a tu yo, si tú quieres ser mi seguidor. Es el primer encuentro que Jesús nos dice. Hace ese pequeño ajuste que para nosotros tiene una dimensión colosal. Niégate a ti mismo. Pequeño ajuste. Eso significa que todo creyente que tiene el deseo de llegar al cielo a través del camino que es Jesucristo, debe abocarse a un proceso de renuncia de todo lo que implica su parte almática: deseos, sentimientos, emociones, pensamientos impuros y toda conducta pecaminosa que ofenda a Dios. Si quieres entrar al cielo, haz los ajustes. En todo esto debemos hacer los ajustes necesarios si queremos entrar al cielo. En otra parada Jesucristo nos encuentra. Yo creo que hay otra. Dale otra vez. Ok. Los 3 principios hacia la madurez: despojar, renuncia, renovar, cambios, revestir, actitud. ¿Qué es lo que estamos hablando? De los cambios. Pero fíjese, dale otra. En esa parada Jesucristo nos encuentra. Ese es el camino al cielo. Y fíjese que hay una flecha. No es una simple indicación, es un requisito. Jesús continúa hablándonos en el camino. Nos muestra a través del apóstol Pablo esto. Y Jesús nos dice después: si tú quieres seguirme, niégate. Ese pequeño ajuste. Dice: yo me voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Cuál es el mensaje entonces a nosotros? Si mi trayectoria me conduce a las moradas que Jesús fue a preparar, eso significa que ese lugar es un lugar santo. Por tanto, yo debo hacer en mi vida los ajustes necesarios para que mi nivel de santidad cumpla con los requisitos para yo estar en esas moradas, para yo estar allí. Si santidad es apartarse del pecado, entonces los que practican el pecado nunca podrán estar donde está Jesús. Si santidad es apartarse del pecado, los que practican el pecado nunca podrán estar donde está Jesús. Y la Biblia lo dice en una frase corta: sin santidad nadie verá al Señor. Si en tu trayectoria no cumples, no haces el ajuste de vivir apartado del pecado en santidad para Dios, no hay manera de que tu trayectoria te lleve al cielo. Debemos hacer ese ajuste. Jesús nos dice una última cosa. Dice: ok, ya yo me voy, pero yo no los dejaré solo. Voy a rogar al Padre para que les envíe un consolador, al Espíritu Santo. Él los va a guiar en el camino, en la trayectoria, a toda la verdad. Así que si Jesús rogó al Padre para que el Espíritu Santo nos guíe, more en nosotros y nos guíe en el camino de justicia y la verdad, nadie más idóneo que el Espíritu Santo para guiarnos en nuestro camino, en nuestra trayectoria, y para mostrarnos cuáles ajustes debemos hacer
Porque Él dice, Él los va a guiar a toda la verdad. Nadie más idóneo que el Espíritu Santo. No hay pastor, no hay maestro, no hay guía, nadie más idóneo que el Espíritu Santo para mostrar en tu vida cuáles ajustes debes hacer en tu trayectoria para poder llegar al cielo. ¿Se entendió esto? Esa es la valía del Espíritu Santo en la vida del creyente. No hay mensaje, no hay estudio. El Espíritu Santo es el idóneo, es el maestro por excelencia, es el guía por excelencia, para mostrarte cuáles ajustes debes hacer en tu trayectoria para llegar al cielo, porque Él te va a conducir a toda la verdad. En Romanos 8:28 nos dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad e intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, mi relación con el Espíritu Santo es fundamental en esta trayectoria, para ayudarme a hacer los ajustes y marcarme como si fuese un GPS, guardando la distancia. El Espíritu Santo es nuestro GPS al cielo. Jesús lo dijo, Él los va a guiar. Estoy guardando la distancia, no es que el Espíritu Santo es un GPS. Dicen que el pastor dijo que el Espíritu Santo es un GPS. Estoy hablando del Espíritu Santo. GPS dice como guía, y eso es lo que el Señor nos ha dicho. Hay otras áreas importantes en las cuales nosotros debemos revisar para hacer los ajustes. Y una de ellas tiene que ver con nuestra madurez espiritual. Y aquí juega un aspecto fundamental, lo que es el temperamento del creyente. Porque en el temperamento descansa gran parte de mi crecimiento como persona y en lo espiritual, como ser espiritual. Y todos sabemos, sin importar cuál temperamento tengamos, que nuestro temperamento incluye asuntos que son positivos, es decir, fortalezas, y otras que son negativas, que son las debilidades. Y es en esas debilidades de nuestros temperamentos donde debemos hacer los ajustes necesarios en esta trayectoria al cielo. Hay gente que son buenos cristianos, pero muchas veces su temperamento los engaña y caen y se apartan de Dios porque no han hecho los ajustes necesarios en su temperamento. No todo lo que tenemos del temperamento que tenemos es fortaleza. Tenemos debilidades. En esas debilidades debemos hacer los ajustes que nos lleven en la trayectoria correcta. Y eso lo vemos en el caso de Pedro, por ejemplo. Pedro tenía un temperamento explosivo. Jesús trató con él, le hizo nada más 3 preguntas. ¿Me amas? No actúes sin pensar. ¿Me amas? No dudes. ¿Me amas? No seas fluctuante. 3 preguntitas nada más. ¿A dónde trabajó? En el temperamento de Pedro. No, que yo soy flemático, yo soy bueno porque soy lento. Yo soy sanguíneo porque soy rápido. Todos tienen fortalezas y debilidades. En esas debilidades, haz los ajustes en la trayectoria para que llegues al cielo. Pedro tuvo que hacer esos ajustes. El Pedro que terminó no es el Pedro que empezó. Tuvo que hacer esos ajustes. En esta trayectoria no es como se empieza, es como se termina. Haciendo ajustes en la trayectoria. Yo no sé cuáles son las áreas de tu vida en lo que tiene que hacer los ajustes, pero Dios nos dice hoy, iglesia, que es necesario que lo hagamos si queremos entrar al cielo. Otra área en que debemos hacer ajustes en nuestra acción con los demás, nuestra relación con los demás. Mi trayectoria hacia el cielo se desarrolla aquí en la tierra donde están los seres humanos. Eso significa que yo debo interactuar con otras personas, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de universidad y con los hermanos de la fe. De manera que sin importar lo que me hayan hecho,
o lo que hayan dicho de mí, yo debo mantener una relación de cordialidad con todos ellos. Porque la Biblia nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz con los demás como tú quieres que ellos hagan contigo. Perdona a los demás, porque si no los perdonas, tu Padre que está en el cielo no te va a perdonar, dice la Biblia. De la manera, ¿por qué? Porque hay gente que tiene un mal vivir. Hay gente que tiene un mal vivir porque ni siquiera tiene testimonio de los suyos, de su casa. Así que nuestra relación con las personas también es un requisito para entrar al cielo, y en el cual debemos hacer ajustes. Yo lo voy a decir de otra manera. Hay gentes insoportables. No tienen testimonio con los vecinos, no tienen testimonio con su familia, no tienen testimonio en el trabajo. Ese nunca ha renunciado a su yo. Está ensimismado en su temperamento, en su yo, en su forma. Dios quiere que te lleves bien con los demás, que hagas ajustes, que te relaciones de manera adecuada y que perdones a aquellos que te han ofendido. Otra área donde debemos hacer ajustes importantes, y es en nuestra relación con Dios. Porque es la relación más importante en la vida de todo ser humano, sea creyente o no. Los ajustes en nuestra relación con Dios, y el fundamento en nuestra relación con Dios, es la obediencia y el sometimiento a su señorío, que tiene que ver con la santidad, la comunión, la adoración y el servicio. ¿Por qué la obediencia? Porque la obediencia no viene con el calendario. No importa que tú tengas 20 años, 5 años en el evangelio. La obediencia no viene con el calendario. Viene con la actitud de someternos a la voluntad de Dios y a su palabra. Eso es obediencia. Yo tengo 5 años, 10 años en el evangelio. Tú no eres obediente por el tiempo que tienes como cristiano. La obediencia no viene con el calendario. Viene con una actitud de sometimiento a Dios y a su palabra. Ese es el fundamento de nuestra relación con Dios. Y es ahí donde debemos hacer los ajustes más finos. Usted sabe que los relojeros tienen que tener un buen pulso porque es una mecánica fina. Así también nosotros en nuestra relación con Dios debemos hacer esos ajustes finos, de manera que tomemos la vía, el camino de la obediencia, que es donde se centra el fundamento de nuestra relación con Dios. Yo no conozco en la Biblia donde diga que Dios haya bendecido a un desobediente, o que un desobediente, bueno, sí, hay una parte donde dice que se hizo una fiesta y encontraron a uno que no estaba vestido de fiesta. Ese era un desobediente. Y dice el Señor de la fiesta: y ese no está vestido de fiesta, sáquenlo y échenlo a las tinieblas. La obediencia es el fundamento de nuestra relación con Dios. Es necesario que hagamos los ajustes en esta área si queremos en nuestra trayectoria llegar al cielo. Sin embargo, en nuestra trayectoria al cielo, Dios muchas veces permite la ocurrencia de situaciones o tempestades a través de las cuales quiere llamar nuestra atención y quiere hacer que nosotros cambiemos de dirección. Y muchas veces lo hace no solamente para llamar nuestra atención. Dios permite que en nuestra trayectoria muchas veces ocurran situaciones, tempestades, situaciones por medio de las cuales Él quiere llamarnos la atención y que nosotros hagamos los ajustes necesarios, porque no vamos bien. A veces Dios hace esto para alinearnos a la dirección correcta.
Y a veces Dios, nosotros en lo que hacemos para Dios, muchas veces creemos que le servimos, que estamos haciendo un servicio no bien, sino muy bien para Dios. Muchas veces en lo que hacemos pensamos que le estamos rindiendo un servicio a Dios, no bien, sino muy bien. Y nos sentimos bien con nosotros mismos en ese servicio que le estamos rindiendo a Dios, que lo estamos haciendo muy bien. Sin embargo, Dios muchas veces nos derriba, nos tumba del caballo, porque vamos en la dirección incorrecta. Y porque lo que creemos que estamos haciendo bien para Dios realmente no es así. Pablo se dirigía a Damasco entendiendo que perfectamente le estaba sirviendo a Dios en su causa. Y Jesús, Dios tuvo que tumbarlo del caballo porque iba en la dirección incorrecta. Mucha gente que cree que lo está haciendo bien porque lo está haciendo para Dios. Sin embargo, hay mucha gente que Dios tiene que tumbarlo del caballo porque va en la dirección correcta, porque no lo está haciendo bien para Dios. Damasco representa, Pablo iba para Damasco, una ciudad en Asia. Damasco representa en la dirección opuesta a la voluntad de Dios. Es la dirección que ningún creyente debe tomar nunca. Mucho movimiento en la iglesia. A veces Dios tiene que tumbarnos del caballo porque creemos que lo estamos haciendo bien y que lo que estamos haciendo rinde un servicio muy bueno a Dios. Al igual que Pablo, muchas veces Dios nos tumba del caballo, no solo porque vamos en la dirección incorrecta. ¿A qué iba Pablo? A Damasco. Iba con cartas del Sanedrín para maltratar a los cristianos. Muchas veces Dios nos tumba del caballo, no solo porque vamos en la dirección equivocada, sino también porque Él quiere usarnos en aquello para lo cual nos llamó. Y Dios le dice a Ananías acerca de Pablo: ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. Muchas veces creemos que estamos sirviendo a Dios en una dirección, pero vamos en una dirección equivocada. Y Dios me dice: no es ahí que yo quiero, no es así que yo quiero que me sirvas. Por eso le dice a Ananías: ve y ora por él, porque instrumento escogido me es este. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi causa. Si Dios te tumba del caballo, prepárate porque las consecuencias vienen. A Pablo no le fue muy bien cuando lo tumbaron del caballo. Asegúrate que lo que estás haciendo para Dios va en la dirección de su voluntad, va en la dirección correcta y no en lo que tú crees que es correcto. Aquí en la iglesia, cuidémonos nosotros de no adoptar la postura de Pablo. Cuidémonos de no ir en la dirección equivocada, de no ir a Damasco. A veces Dios permite también que nos tiren del barco, porque en desobediencia vamos en una dirección opuesta. A veces Dios permite que nos tiren del barco porque vamos en una dirección opuesta. Y esa dirección no solamente es opuesta, sino que es en desobediencia. Es el caso de Jonás. Jonás iba en una dirección contraria a la orden de Dios, al mandato de Dios. Pero Dios crea una tormenta y las demás situaciones para que éste hiciera los ajustes y pudiera hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Todos conocen la historia. En este caso de Jonás no se trata de algo que yo creo que estoy haciendo bien. En el caso de Jonás, que estamos hablando ahora, se trata de no hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Por eso Dios muchas veces permite que nos tiren del barco. Y tirarme del barco
tiene muchas aplicaciones. A veces pierdo el trabajo sin razón. Pierdo esto, me pasa lo otro. Eso es tirarte del barco. Revisemos y hagamos los ajustes necesarios, caminando en la voluntad de Dios, obedeciendo lo que Dios nos ha dicho, para que no nos tiren del barco. Pero también Dios, en la trayectoria, ustedes vieron que había un avión ahorita ahí. En nuestra trayectoria, Dios permite que hayan turbulencias. ¿Sabe por qué? Porque nosotros muchas veces nos acomodamos, porque vamos a 10,000 pies de altura. Y en esa altura yo estoy cómodo, porque siento bendición, siento comunión, siento que estoy bien y estoy cómodo. Pero ¿qué hace Dios cuando volamos a esa altura? Muchas veces Dios dice, crea una turbulencia. Porque Dios te quiere más cerca de Él y Dios te dice, yo te quiero a 20,000 pies, no a 10. Mientras más alto volamos, más cerca de Dios estamos. O sea, Dios crea una turbulencia porque tú estás cómodo a 10,000 pies y Dios te quiere a 20,000. Es decir, Dios quiere más intimidad contigo. A 10,000 pies de altura yo siento que hay comunión y que hay unción y eso. Pero a 20,000 pies de altura, mientras más comunión, más intimidad con Dios, además de bendición y comunión, hay impartición de lo de Dios. Mientras más cerca estamos de Dios, mientras más íntima nuestra relación con Dios, Dios imparte de lo de Él. A 10,000 pies de altura hay bendición y hay comunión. A 20,000 pies de altura, más intimidad, hay impartición de lo de Dios para tu vida. ¿Cuánto entendimos eso? A veces estamos cómodos en un nivel de aviación a 10,000 pies de altura, pero Dios te quiere a 20. Es decir, Dios quiere más intimidad de ti. ¿Qué hace Dios? Crea turbulencias para decirte, te quiero más cerca de mí, porque quiero impartirte de lo mío. Pero muchas veces nos acomodamos 5 o 10 años a 10,000 pies de altura. Yo estoy cómodo aquí, yo estoy bendecido. ¿Qué hace Dios? Que no se ha montado en un avión con turbulencia. Te crea situaciones y te dice, es porque quería que te acercaras más a mí, que tuvieras más comunión conmigo, más intimidad conmigo. ¿Está aquí la iglesia? Así que es importante que usted entienda que haga los ajustes. Si usted va a 10,000 pies de altura y Dios quiere más intimidad, ajuste yo no sé cómo se llama eso en el avión, el altímetro, y suba y acérquese más a Dios en intimidad. Bueno, hermanos, si para entrar al cielo los cambios en nuestra trayectoria, pon la obediencia, los cambios en nuestra trayectoria son inevitables. Dale otra. Ve al principio. Si para entrar al cielo los cambios son inevitables en nuestra trayectoria, si son inevitables, lo más inteligente es que usted y yo hagamos esos ajustes en la dirección de la voluntad de Dios. Si para entrar al cielo tenemos que hacer ajustes, lo más inteligente para nosotros es hacer esos ajustes en la dirección de la voluntad de Dios. Porque al final de la trayectoria, obediencia. Todo se trata de obediencia. Dale al anterior. Míralo ahí, ¿lo ves? Lo que yo estaba diciendo. Si los cambios en mi trayectoria son inevitables, lo más inteligente que hagamos esos ajustes en la dirección de la voluntad de Dios. Porque al final todo se trata de obediencia. El cielo es un lugar, no es un lugar cualquiera, es la morada del Dios Todopoderoso y Santo. Por lo tanto, es fundamental que hagamos ahora los ajustes necesarios en nuestra trayectoria si queremos nosotros vivir con Jesús en las moradas celestiales. Iglesia, yo no sé en qué área de tu vida necesitas hacer los ajustes.
Pero la trayectoria al cielo requiere más que señales e indicaciones. Tiene que ver con requisitos. El ser cristiano evangélico no garantiza que yo llegue al cielo. Yo tengo una invitación para llegar al cielo. Ser cristiano, hijo de Dios, no me garantiza ir al cielo. El fluir del don que Dios ha puesto en mí, no me van a juzgar por eso. Me van a juzgar por cómo viví. Ser cristiano evangélico y cómo soy cristiano evangélico son cosas distintas. El cómo es el que te lleva al cielo. Mira por qué. Porque la Biblia dice: muchos son los llamados, muchos cristianos evangélicos, hijos de Dios. Aquí. Pero pocos. Si yo quiero pasar de ser llamado a ser elegido o escogido, necesito hacer los ajustes en mi trayectoria, de manera que esos ajustes me permitan entrar al cielo, llegar al destino final. Y el apóstol Pablo lo dice claro: en el estadio, a la verdad, todos corren. En la iglesia son todos cristianos evangélicos. Dice: y en el estadio todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corre tú de tal manera que lo obtengas. Entonces el cómo corro la carrera es el fundamento. Yo no me salvo por ser cristiano evangélico. Yo me salvo por ser cristiano evangélico y obedecer a los estatutos y los mandamientos que Dios ha establecido en su palabra, guiado por el Espíritu Santo en el camino que Jesucristo trazó, que es el evangelio. Es necesario y bueno ser cristiano evangélico y venir a la iglesia, pero no es suficiente. Por eso decimos: la salvación no es un logro, es una meta. Corre tú de tal manera que obtengas el premio. Haz los ajustes ahora en enero. Comienza ahora a hacer los ajustes necesarios en tu trayectoria para que puedas entrar al cielo. Dios te bendiga, iglesia.